Muy buenas tardes. Vamos a ver lo que es el urbanismo 1, el curso de urbanismo 1, semana 14. El tema, vamos a ver urbanismo bioclimático, continuando con los anteriores temas que estuvimos viendo. El contenido es ciudades orgánicas y geométricas, la ciudad jardín. El objetivo de la clase es identificar siempre las mismas tendencias de los urbanismos bioclimáticos para una futura aplicación. Ciudades orgánicas. En el aspecto de una ciudad orgánica se entiende como una obra y no como un producto. Es decir, la ciudad no es un medio para lograr algunos beneficios, sino es un producto que va más allá de lo financiero o especulativo y responde a resolver un problema en concreto que nace del interés de las particularidades. El urbanismo orgánico se debe perseguir el diseño de toda ciudad en donde surjan variables que condicionan la vida en el aspecto cotidiano, ¿verdad? Y a las personas que habitan en él. Esto responde un poco a lo que es la traza, siempre siguiendo la línea del confort, ¿verdad? A las necesidades globales y no locales de particulares de cualquier sector, generando en ella, como les decía, un confort que va mucho más allá. Genera ciudades con un retoque un poco más sutil, más emblemático, más hermoso, digámoslo así, y confortablemente son mucho más agradables. La contraposición a los desastres actualmente crecen en todas partes del mundo. Las ciudades orgánicas tratan de mitigar un poco elementos como bien decimos, que van a chocar con nuestro yo cognoscitivo. En él lo que vamos a encontrar es muchos elementos que puedan ser extraídos desde una idea generatriz un poco más dinámica, más flexible. No así vamos a ver elementos como cuadrados o rectángulos que chocan con algún tipo de elemento. Dentro de lo que es el tema, también vamos a tocar lo que son las ciudades geométricas, que estas se van planificadas desde el poder, que se expresa como un orden simbólico funcional a través de líneas y formas. De hecho, dentro de los diseños diferentes diseños de trazas urbanas, estuvimos viendo elementos que siempre reflejaban este orden simbólico, ¿verdad? En las concentraciones de estas ciudades producidas por movimientos migratorios espontáneos, estos movimientos obedecen a muchos elementos característicos que van de lugares o aldeas o lugares poblados dispersos que van buscando el sueño de una ciudad. Ese es uno de los factores migratorios espontáneos. No existe un orden geométrico. Si nos acordamos, en algunas trazas urbanas había un núcleo concéntrico
y de él se derivaban varios elementos circulares en los cuales iban a tener algún tipo de actividad, iban a generarse expandiéndose de una forma muy geométrica, muy ordenada, mientras que en esta puede haber una dispersión bastante fuerte de las ciudades geométricas. Existe mucha aglomeración demográfica, ¿verdad? Y por ende vamos a tener una lucha bastante fuerte por la supervivencia. Dentro de estos núcleos, dentro de estas ciudades geométricas, vamos a ver algunos modelos que ya hemos visto anteriormente, en donde van a ser varios núcleos los que se tengan dentro de del uso actual del suelo como ciudad. Entre estos vamos a encontrar, como dice acá, algunos movimientos espontáneos. Vamos a tomar en cuenta un ejemplo de una ciudad. Muchas personas de Amatitlán, de San Lucas o La Antigua viajan a la capital para el trabajo. Estos son parte de este criterio de las ciudades geométricas, que la aglomeración de personas va haciendo una expansión desordenada, y también vamos a encontrar dentro de la expansión problemas migratorios, y esos problemas migratorios vienen a desarrollar algún tipo de impacto al ambiente o en sí al tráfico. Podemos hablar en las horas sueño de la persona, va a haber un cambio completamente diferente. Bien, vamos a ver el movimiento de las ciudades jardín. Las ciudades jardín fue fundado por Sir Ebenezer, que nació en 1950 y en 1928 fallece. Este movimiento fue hecho en 1902 como una ciudad jardín, como una zona urbana diseñada para una vida saludable. El tamaño es ideal para que la persona haga una vida social plena, ¿verdad? No debe de ser muy grande. Hay algunos poblados actualmente que sí ya cumplen con estas ciudades jardín, como ciudades jardín. Está rodeada por un cinturón vegetal en una proporción de 3:1 con respecto a la superficie urbanizada. O sea, lo que contemplan acá es el aspecto de la urbanización. Va a ser menos relevante que el aspecto ambiental. El conjunto especialmente del suelo va a ser de propiedad pública, ¿verdad? Va a ser una situación de sociedad pública para evitar algún tipo de especulación con los terrenos, ¿verdad? Aquí dentro de las diapositivas les presento algunas ciudades que ya han sido caracterizadas como ciudades jardín. Una de ellas es Garden City Association, que promovió la fundación de la primera ciudad jardín en Letchworth, a 55 kilómetros de Londres. El terreno mide un poco menos de 2.000 hectáreas, que son 1.860 hectáreas, y hay una población de 33.000 habitantes. Entonces nos damos cuenta de que acá en la ciudad jardín pues ya hay ciertas características que adhieren a este mínimo de población, ¿verdad?
Otro proyecto nació en 1919, Wellwyn Garden City, cercana a la otra que es solo llamada Wellwyn, en el norte de Londres. Estamos hablando de que en 1970, o sea, estamos hablando de más de 60 años, 50 años después, la población es aproximadamente de 45,000 habitantes. Entonces acá nos damos cuenta de que la ciudad jardín viene a desarrollarse con una mentalidad en la cual lo primero y lo que vamos a enfocar es el hecho natural, la convivencia con la naturaleza, las extensiones grandes de terreno versus la minoría de personas que habitan en él, lo hace una ciudad un poco más pura en su ambiente. Es un ambiente un poco más sano y de hecho se debe de comprobar que hay elementos que con los elementos naturales implantados en esta ciudad, pues la temperatura ha bajado algunos grados. Con ello vamos a dejar las preguntas de la semana 14. La pregunta 1 es la siguiente: ¿qué variables persigue el diseño de una ciudad orgánica en la que todas las partes surjan de un estudio global y de qué variables? Pregunta 2. ¿A qué ciudades planificadas desde el poder que se expresa como tal de un orden simbólico o funcional a través de líneas y formas se denomina como? Y la pregunta número 3 es: ¿en qué año fue fundado el movimiento urbanístico de la ciudad jardín? Con esto los dejo. Muchas gracias por su atención.